El Señor esté con todos ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien se habla en la ley de Moisés y en los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael le preguntó: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y verás, le dijo Felipe. Al ver llegar a Natanael, Jesús dijo: este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Jesús le respondió: yo te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le respondió: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús continuó: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Verás cosas más grandes todavía. Y agregó: les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Tomamos así. Queridos hermanos, estamos celebrando, como decíamos, esta fiesta en honor de uno de los 12 apóstoles, ¿no? Y cada vez que nosotros celebramos y recordamos en nuestra liturgia a uno de los 12, que fueron aquellos a quienes Jesús llamó por su propio nombre e instituyó como los enviados. La palabra apóstol significa eso, enviado, ¿no? Y bueno, Jesús los eligió, los fue llamando, fue compartiendo con ellos la vida, no solo con los 12, eran más, había más. Los 12 son los que quedaron, digamos, en la tradición, porque representan como un poco la primera lectura, así de manera más simbólica lo dice en el libro del Apocalipsis, representaban a las 12 tribus de Israel. En la Biblia hay muchos números que son característicos, que se van repitiendo y que hacen referencia a el pueblo de Dios y a la realidad del pueblo de Dios. Israel, después de sus primeros orígenes, quedó constituida en 12 tribus. Esas 12 tribus, que cada una tenía un nombre y pertenecía a distintos hijos de patriarcas y sucesores, se fueron constituyendo, formando el todo de Israel, ¿no? Nosotros decimos que los israelitas son judíos, y sin embargo los judíos son los que pertenecen a la tribu de Judá, una de las tribus. O está la tribu de Leví, y hay otras tribus más, la de Rubén, etcétera, etcétera. 12 tribus. Y obviamente que los apóstoles tendrían que ser los 12, tomando como referencia los orígenes, ya que el pueblo de Israel fue el pueblo elegido y el pueblo original, donde Dios comenzó a escribir la historia de la salvación, para traernos a todos nosotros, después en Jesucristo, la liberación, no ya de un solo territorio, Israel, sino universal. Bueno, era lógico un poco que partiera de estos 12 que representan esta realidad original, ¿no? Pero fíjense ustedes, inclusive, es muy interesante lo que el libro del Apocalipsis habla, ¿no? Y va dando como simbología. El libro del Apocalipsis es un libro 100% simbólico, no histórico, y no hay que interpretarlo entonces literalmente. No, hay que entender lo que simbolizan las palabras, los gestos, las visiones. La literatura apocalíptica es así, ¿no? Hablan de cosas muy sobrenaturales, muy así, muy simbólicas, que el solo escuchar el relato ya nos sorprende y nos supera, hasta nos aterra, si quieren. La lectura apocalíptica o la literatura apocalíptica inclusive ha sido, como ustedes saben, inspiradora de películas de terror, por todo el misterio. Y sin embargo, son símbolos que representan realidades cotidianas, que la primera comunidad, los primeros tiempos del cristianismo estaban viviendo, ¿no? Y fíjense que comienza diciendo que a Juan, el autor del libro, el ángel del Señor lo llevó
y le dijo, ven que te mostraré a la novia, a la esposa del Cordero. ¿Quién sería la novia? Jerusalén. Pero no ya la Jerusalén territorial, sino la que consideramos nosotros la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, es decir, la iglesia. Ya no un pueblo, lo repito, sino el mundo, la iglesia universal. De hecho, la palabra iglesia significa asamblea de Dios. Y dice, me llevó en espíritu a una montaña enorme de altura y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo, venía de Dios. ¿Se dan cuenta? Dios quiere formar su familia, Dios quiere un pueblo donde nadie quede excluido, ¿no? Y dice que la gloria de Dios resplandecía en ella como las piedras preciosas. Estaba rodeada por una muralla de gran altura que tenía 12 puertas. Sobre ellas había 12 ángeles y estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. ¿Ven? Ahí la base. 3 puertas miraban al este, 3 al norte, 3 al sur y 3 al oeste. Los 4 puntos cardinales, lo que representa la universalidad. La trascendencia que va más allá de un pueblo para llegar a el mundo entero, al norte, al sur, al este, oeste, de manera que no haya pueblo sobre la tierra que se quede sin conocer la buena noticia. Esa buena noticia que originalmente fue proclamada por los apóstoles y discípulos. Por eso dice más abajo, la muralla de la ciudad estaba asentada sobre 12 cimientos, los que comenzaron la evangelización, y cada uno de ellos tenía el nombre de uno de los 12 apóstoles del Cordero. Es decir, toda una hermosa simbología que un poco nos habla de nuestros orígenes. Parte de un pueblo, el pueblo de Israel, pero del pueblo de Israel, a partir de la elección de los apóstoles y discípulos, Jesús envía, vayan. Y de hecho hoy estamos, fíjense ustedes, celebrando el día de San Bartolomé, que según la tradición, hoy estuve indagando un poquito, él estuvo predicando y murió martirizado, predicando a pueblos paganos, a pueblos muy lejanos, nada que ver con Israel. Se fue, viajó, hizo enormes viajes, como lo hizo San Pablo en su momento. Quién sabe, no con la intensidad y la distancia de Pablo, pero ciertamente que Bartolomé predicó, como Santiago, que hizo el camino a Santiago, que es tan famoso en España, por ejemplo, que lleva a Compostela, donde descansan los restos del apóstol. Los apóstoles caminaron, viajaron, y todo ¿con qué fin? Con el fin de anunciar, con el fin de evangelizar, anunciar a Jesucristo muerto y resucitado para nuestra salvación, anunciar la buena noticia de que en Cristo resucitado todos estamos purificados y liberados de todo mal, de toda atadura, de todo pecado y oscuridad, y ya nuestra vida está consagrada a Dios por el Espíritu Santo. El que cree en esto, dicen los apóstoles, porque así insiste Jesús, el que cree en Él, en Jesús y en su obra, está ya redimido, está ya salvado. Porque la sangre de Cristo nos ha purificado y nos ha comprado para que seamos libres, felices y herederos de la gloria. Esa gloria que ya tenemos dentro nuestro por el bautismo. Esa gloria que selló nuestro corazón con la fuerza del Espíritu y que nos tiene que llenar de gozo cada día, un gozo más renovado, porque brota de adentro, de nuestro hombre verdadero que está dentro y que sale llenando de luz nuestra vida e iluminando con nuestro testimonio a los demás. Fíjense que hablando de testimonio, nos vestimos de rojo en la liturgia cada vez que celebramos a un mártir o a un apóstol. ¿Por qué? Porque todos los apóstoles, el único que se duda que la tradición no terminó de definir si lo mataron o murió de viejo fue Juan. Pero el resto de los apóstoles está testificado que todos terminaron dando la vida por Cristo y muriendo con martirios, la mayoría cruentos. De hecho, el martirio de Bartolomé dice que fue decapitado. Algunas corrientes dicen, otros dicen que fue despellejado, o sea que le arrancaron la piel. Eran tormentos increíbles, ¿no es cierto?, que sufrían por Cristo. Pero también lo que nos da a pensar
que el amor tan grande que sentían en sus corazones los llevaba a ir hasta el extremo, a darlo todo. Y aunque su vida corriera peligro por anunciar la fe, no importa, vamos adelante, es más importante para nosotros anunciar a Jesucristo y la buena noticia de su amor que morir. Y si por esto tenemos que morir, bendito sea Dios, porque Jesucristo murió también por nosotros. Entonces, de ahí la palabra mártir, testigo, el testigo que lleva su vida hasta las últimas consecuencias por el reino de Dios. Esto es maravilloso, maravilloso, porque es sorprendente y porque nos permite ver cómo la fuerza de Dios y del Espíritu Santo superan nuestra pobre debilidad humana para poder dar testimonios a ese extremo. Y si los apóstoles recibieron esta gracia, y desde ellos hasta nuestros días, tantísimos hermanos, piensen que mártires en la iglesia hubo, hay y habrá. Testigos que dan la vida, hay hoy también, aunque nos cueste creer. Basta mirar a Oriente, basta mirar las zonas de las persecuciones que hubo en China y en los alrededores y demás de la fe cristiana, ¿no? Los mismos musulmanes en Turquía y alrededores están amenazando a evangelizadores, se han matado sacerdotes, obispos, religiosas y laicos comprometidos por ser cristianos. Es decir, el martirio está vigente. Nosotros, de este lado, tenemos una iglesia perseguida más que nada en la indiferencia, porque el común de la sociedad, ya lo sabemos, es como que le importa poco la fe y que le importa poco las cosas de Dios. Y las familias mismas se están criando en muchos casos, se han ido formando lejos de Dios. Entonces, la persecución es indirecta, una persecución por indiferencia. Pero allá, en Oriente Medio y demás, las persecuciones son cruentas, donde van al ataque, donde van al exterminio de los cristianos y siguen dando la vida. Entonces, ¿a qué viene todo esto, no? Inspirados en los apóstoles y fundamentalmente en que nuestra vida está llamada a no ser desperdiciada. Y el que es cristiano no tiene que perder el tiempo en pavadas. Esa es la gran pauta, ¿no? Que lo llevamos a nuestra vida común y corriente, de nuestra realidad religiosa, de nuestra comunidad o de nuestra iglesia común. Miren, no podemos darnos el lujo de perder el tiempo en pavadas, porque si perdemos el tiempo en eso, estamos realmente faltándole el respeto a la pasión de Cristo. Cristo dio la vida y los apóstoles dieron la vida para que la iglesia sea realmente un camino de salvación y nosotros que somos parte de la iglesia y que debemos continuar el camino y la misión de los apóstoles, porque para eso somos cristianos bautizados, estamos muchas veces perdiendo el tiempo en pavadas, discusiones, celos, chismes, dimes y diretes que desgastan, que dividen, que arruinan la credibilidad de la comunidad, porque no buscamos a Jesucristo, porque nos buscamos a nosotros mismos, porque buscamos un protagonismo donde se nos reconozca a nosotros lo que hacemos, y si no hay reconocimiento nos enojamos, nos ofendemos y todo lo que hicimos, escribimos con la mano, lo borramos después con el codo, con actitudes totalmente ajenas a lo que realmente es ser cristiano. Pensemos en los mártires. Pensemos en ellos, los apóstoles y los del pasado, pero también pensemos en los del presente, en los que hoy siguen dando la vida, cómo sufren y cómo se mantienen vivos y alegres y perseverantes, para que nuestra vida no caiga en esa tentación de la frivolidad o la tibieza espiritual, en la mediocridad. No lo permitamos, porque realmente sería aberrante. El demonio estaría riéndose de nosotros y manipulándonos como quiere, porque nos estaría sacando por distracción de nuestra verdadera misión. Y entonces nuestro corazón nunca se iba a encontrar con la experiencia de un Dios amor, porque estamos buscando en otro lado o en otras cosas nuestra felicidad. Y entonces sí, nos vamos a quedar con los brazos cruzados o las manos vacías, porque estamos para otra cosa.
Yo creo que en este día también el celebrar a un apóstol nos puede llamar la atención por este otro lado, ¿no? Apóstoles, testigos, misioneros, discípulos de Cristo, mártires hasta el fin, que dan la vida para anunciar, que tienen claro su camino y su destino. Nosotros, cristianos de esta realidad, de estos días, de este tiempo, de esta sociedad o de este barrio de Sarandí concretamente, que tenemos que ver nosotros, la vida personal. Hablar en general está bien, pero hay que bajar a la realidad concreta de cada uno. Entonces, nosotros en el aquí y ahora estamos siendo testigos, apóstoles, misioneros. Estamos buscándonos a nosotros mismos y con nuestras actitudes egoístas, mediocres, estamos dividiendo a la comunidad, dando un falso testimonio, mostrando lo que no somos. Cuánta careta, cuánta apariencia hay a veces entre nosotros, cuánta gente que se hace la importante en la comunidad y resulta que borraron con el codo lo que escribieron con la mano. Esto es lamentable. Por eso, hoy en la fiesta del apóstol, el Señor nos está llamando a tener en cuenta nuestra identidad, quién somos y para qué estamos, cómo debe ser nuestra actitud cristiana. Humilde, sencilla, honesta y transparente, generosa y alegre, llena de amor y misericordia, mirando a mi hermano como mi hermano, mirando a mi prójimo como nos mira Dios, sin caer en la tentación de creernos mejores o jueces del otro, que es peor aún, sino trabajando humildemente con nuestras luces y sombras, con nuestras alegrías y tristezas, con nuestras luchas de cada día, pero con sencillez, trabajando en esto que es sembrar en nuestra vida cotidiana la buena noticia del Evangelio. Así, nada más, ni nada menos. Y viviendo una experiencia, porque esto es fundamental, una experiencia interior de oración, donde realmente nuestra intimidad con Dios pueda realmente permitirnos experimentar su amor que está dentro nuestro, porque el hombre nuevo está dentro, no está afuera. Que lo buscan afuera o tratan de presentarlo en apariencia son eso, apariencia. Nosotros busquemos de adentro. El Señor se manifieste, Señor, que estás en mí, que yo sea en ti. Juntos, Señor, poder realmente continuar tu obra de amor para que nuestra vida sea feliz. Poder hacer feliz a los demás, en la verdad. Vamos a pedirle a San Bartolomé, testigo y amigo de Cristo. Vamos a pedirle a la Virgen, Madre nuestra y Reina de los Apóstoles, que nos guíe en este hermoso camino y en este desafío de verdad y de vida. Que así sea.